Hola chicos, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual. Nosotros en esta clase nos toca empezar a ver la nueva materia que es porcentajes y calcular algunos porcentajes básicos. Ustedes ya vieron porcentajes en sexto básico, ya manejan algo, pero vamos a ver qué trae su libro, vamos a recordar la definición, cómo transformarlo y cómo hacer algunos cálculos con algunas estrategias. En su libro traen 4 estrategias, pero vamos a usar solo 2. Vamos a ir a su libro y vamos a ir haciendo un resumen de lo que vamos leyendo. Ya chicos, este es su libro, lección 5, porcentajes, representación de porcentajes, objetivo, representar porcentajes. Lo primero que vamos a aclarar es eso, qué era un porcentaje, cómo se representaba, qué símbolo. Y hay 3 formas de representar porcentajes que tienen que ver con fracciones y con decimales y también una representación visual. Acá dice que es un porcentaje y cómo es posible representar un porcentaje. Chicos, un porcentaje es cuando yo comparo un número con otro, ¿cierto? En una fracción, pero lo comparo con un total de 100 partes, ¿sí? Entonces, 25%, por ejemplo, acá, dice, esto está representando que 25 de 100. Eso está representando. Entonces, acá aparecen algunos problemas y algunos porcentajes que muestran en este problema. Por ejemplo, dice 1, el censo del 2017 recogió información respecto a las personas extranjeras que durante este año vivían en Chile. Y acá hacen el país de origen y el porcentaje. Hablando en porcentaje, estamos hablando que el 25% de estas personas son peruanas. Esto es lo que representa, pero debo recordarme que la comparación se hace con un 100, con total de 100 partes. Por eso hablo del 100%. Entonces, esta representación que está acá, que está hecha con colores, está hablando de 100 partes. Y con diferentes colores representa estas cantidades. Por ejemplo, acá, si yo me fijo, este que está en amarillo son 9 partes, son 9 partes de 100. Entonces está representando el 9%, y ese 9% sería Argentina. Esto para partir. Entonces acá dice que simboliza la representación. Bueno, está representando en colores el porcentaje de origen de cada extranjero. Ya, chicos, lo que tenemos que ver es esta pequeña definición primero. Dice, el porcentaje se refiere al número de partes, ¿sí? Cuando nosotros comparamos en fracciones, por ejemplo, pero ¿de cuántas partes en total? De 100, no es de cualquiera. Entonces el porcentaje dice se refiere al número de partes de un total de 100 que cumplen con cierta característica. Los porcentajes tienen distintas formas de representación. ¿Y cuáles son? Bueno, el porcentaje con su símbolo, este símbolo se lee por ciento, tanto por ciento, entonces esto sería 40%. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que son 40 de 100, y eso se representa como fracción, 40 de 100 partes. ¿Qué más deben saber? Como conceptos básicos, que las fracciones yo las puedo simplificar, por eso hicimos la clase de repaso de fracción, y yo las puedo simplificar hasta el máximo, y que debo darme cuenta que este 40 de 100 simplificado es 4 décimos, y simplificado más todavía es 2 quintos. Entonces significa que la fracción 2 quintos representa al mismo porcentaje que el 40%. 2 quintos representa el mismo porcentaje, ¿sí? Yo lo puedo escribir como fracción, así con 100 partes o simplificada. Y representa el mismo porcentaje. ¿Qué otra cosa debo recordar? Que todas las fracciones se pueden convertir a número decimal. Hicimos el repaso a esa clase. Yo tomo esta fracción, divido el 40 con el 100, o el 2 con el 5 en este caso, que es la simplificada, y obtengo el número decimal. El número decimal 0,4 representa el porcentaje del 40%. ¿Y qué otra cosa? Que también lo puedo ver gráficamente. Que debo pensar que son 100 trozos, son 100 partes, y el 40% sería 40 de esas partes. Por eso estas verdes son 40 partes de 100. Entonces, lo primero, chicos, lo básico es saber bien la representación, que el porcentaje se escribe con este símbolo, que se lee tanto por ciento, que se puede escribir como fracción, como decimal o en dibujo. Ya, esto lo vamos a resumir, chicos, en la pizarra. Entonces, voy a resumir en la pizarra, voy a hacer algunos ejemplos de transformar de porcentaje a fracción a decimal, de decimal a porcentaje, etc. Y luego vamos a ver lo siguiente, que es cálculo. Entonces, vamos a nuestra pizarra. Dice representación y cálculo de porcentajes, objetivo, representar y calcular porcentajes usando estrategias. Luego llegaremos a esto que es la 2 y 4 del texto. Este video resume contenido de las páginas 49, 52 y 53.
que son esos pequeños cuadros que aparecen. Entonces yo lo voy resumiendo. Primero, chicos, ¿qué resumimos? Resumimos lo que está en ese cuadro, que, por ejemplo, el 40% era el que aparecía. Yo debo recordar que se puede expresar como fracción. ¿Y qué significa? Significa que son 40 partes de 100. Eso significa, ¿sí? El denominador va a ser 100. Esa es la definición del porcentaje. Ahora, ese 40 de 100 yo lo puedo simplificar. Yo puedo simplificar esta fracción eligiendo un solo número que divida tanto al 40 como al 100, y ese lo hicieron en el libro, y esa fracción es 2/5. Es decir, que el 40 partido 100 representa el mismo porcentaje que 2/5. ¿Qué otra cosa más? Que yo todas las fracciones las puedo representar en decimal dividiendo. Entonces, si yo tomo el 2 y lo divido con el 5, si hago esta división me va a dar el 0,4 que está en su libro. 5 en 2 no entra, un 0, una coma, un 0 acá. 5 en 20 entra 4 veces. Terminé de dividir. Entonces, esta fracción representa el decimal 0,4, que quiere decir que el 0,4 representa el porcentaje al 40%. ¿Y qué otra cosa más que puedo hacerlo en dibujo? Que son 40 partes de 100, pero eso no lo voy a hacer acá. ¿Qué voy a mostrarles ahora? Que yo puedo tomar el decimal y llevarlo al porcentaje. Puedo tomar la fracción y llevarlo al porcentaje. Por ejemplo, si a mí me dan el 0,4 y yo le pregunto qué porcentaje es, ¿sí? Que me lo den en decimal y yo quiero saber qué porcentaje es. Bueno, primero hay una estrategia que es muy simple, que es multiplicarlo por 100. ¿Por qué por 100? Porque 100 es el total, es el 100%. Entonces, si yo tengo el número decimal y lo quiero convertir a porcentaje, lo multiplico por 100. Esto es materia de sexto, pero se lo estoy repasando por si no se acuerdan. Entonces, yo tomo el 0,4, lo multiplico por 100. Eso ya sabemos multiplicar normal, que es multiplicar sin coma, que sería 4 por 100, que es 400. Y cuento en qué lugar va la coma. Hay un solo número, significa que me muevo un lugar, y sería acá 40,0, que es lo mismo que 40. Entonces, el decimal, cuando lo multiplico por 100, obtengo el porcentaje. Esto es un repaso, no aparece en su libro, por eso lo quiero repasar yo. Entonces, tengo de porcentaje a fracción y de fracción a decimal, tengo sus tres representaciones. Si yo lo tengo en decimal y lo quiero llevar a porcentaje, lo multiplico por 100. ¿Sí? Y si yo lo tengo en fracción, por ejemplo acá el 2/5, y yo lo quiero llevar a porcentaje, bueno, hay dos formas. Puedo directamente transformarlo en decimal y luego multiplicarlo por 100. Y llegué al porcentaje. O también puedo transformar el denominador de esta fracción para que sea 100, multiplicándolo por alguien. ¿Y eso qué significa? Significa que yo por definición el número de arriba va a ser mi porcentaje. Hagamos esa forma. Voy a tomar el 2/5 y yo lo voy a multiplicar por alguien. Obviamente si yo lo multiplico por alguien, tiene que ser tanto arriba como abajo. Entonces yo lo voy a multiplicar por alguien para que el 5 se convierta en 100. ¿Qué número es ese? El 20. Entonces si yo lo multiplico por 20, tanto arriba como abajo, no puedo multiplicar solo abajo, sino el de arriba no tendría sentido, tiene que ser así. 2 por 20 es 40 y 5 por 20 es 100. Y por definición, como este denominador es 100, el de arriba me representa el porcentaje. Ese me está representando el porcentaje por la definición. Entonces ya tengo que es el 40%. Entonces, chicos, esto es una explicación de ese primer cuadro, que yo el decimal puedo llevarlo a porcentaje. La fracción también puedo llevarla a porcentaje. ¿Por qué? Porque un porcentaje se representa de tres maneras. Se puede representar de esta forma por definición, que significa 40 de 100. Lo puedo simplificar y lo puedo transformar en número decimal. Y también lo puedo hacer con dibujo, pero el de dibujo es el que menos ocupamos. ¿Qué significaría en dibujo? Que de 100 partes, 40 están pintadas, por ejemplo. Ya chicos, ahora vamos a ir a las otras partes de su libro. Ya chicos, si seguimos avanzando,
Si seguimos avanzando en su libro, por ejemplo, esa es la página 49, luego viene la página 50, que son preguntas con colores de representación, solamente eso. Y si vamos a la 51, aquí hay algo que es interesante. El 5 dice, escribe las fracciones como porcentaje, ¿sí? Y no están con denominador 100 todas. Entonces, ese tipo de preguntas son las interesantes. Por ejemplo, si queremos representar como porcentaje 3 décimos. Por ejemplo, ya, supongamos algo así. Si yo quiero representar como porcentaje la fracción 3 décimos, ya que debo recordar yo que para que esto yo pueda llegar y decir porcentaje así al tiro, el denominador tiene que ser 100. Ya acá no lo es. Tengo dos formas. O hago que el denominador sea 100, multiplicándolo por alguien conveniente, o transformo la fracción en decimal y el decimal lo multiplico por 100. Esas dos maneras sirven. En este caso yo voy a usar la de la multiplicación porque yo de inmediato sé que si multiplico el de abajo por 10, me va a dar 100. Esa multiplicación debo hacerla tanto abajo como arriba, porque si no estaría cambiando solo una parte de la fracción. Si yo hago esta multiplicación sería 3 por 10, que es 30, y 10 por 10, que es 100. Y ahora que recuerdo la definición. Por definición de porcentaje es una fracción donde yo comparo dos valores y el denominador, que me indica la cantidad de partes, debe ser 100. Acá el denominador ya es 100. Significa que el porcentaje que representa esta fracción es 30%. Entonces esto está representando al 30%. La otra forma, la otra manera es que yo el 3 décimos lo transforme a decimal. Entonces tomo el 3 y lo divido con el 10. Si yo hago la división, 10 en 3 no entra, un 0, una coma y un 0. ¿Sí? 10 en 3 no entra, un 0 y una coma. Y un 0 acá. 10 en 30 entra 3 veces. Y ahí termino de dividir. Y este decimal, que es 0,3, lo multiplico por 100, que representa el total, que representa todas las partes. Cuando yo hago esta multiplicación, yo multiplico normal, 3 por 100. Entonces va a ser 300 y cuento cuántos números hay después de la coma. Hay uno solo, significa que la coma va acá. 30,0. 30,0 es lo mismo que 30. Entonces aquí tengo el resultado. La fracción 3 décimos representa el 30% y lo hice de dos maneras. La forma 1, usar la definición, que el denominador sea 100. Eso significa que el número de arriba es mi porcentaje. Y la otra manera es convirtiendo la fracción en decimal, ahí está, y ese decimal multiplicándolo por 100 que representa todas las partes y el resultado es el porcentaje. Ya chicos, entonces yo elegí el 5 como una forma de profundizar la explicación, pero nos vamos a ir ahora a la página siguiente que dice cálculo de porcentajes. Objetivo, calcular porcentajes. Este video resume lo que es la representación y lo que es el cálculo. Ahora, en el cálculo, aquí en su libro, aparecen 4 estrategias. Estrategia 1, estrategia 2, 3 y 4. No vamos a utilizar las 4 en estas primeras clases, vamos a utilizar 2. Les voy a mostrar 2 que son para mí las más simples de entender. La estrategia 2 y la estrategia 4. La estrategia 2 dice: multiplica el número por el porcentaje solicitado y luego divide por 100. Y acá sale un ejemplo. Dice calcula el 15% de 300. Ya vamos a mostrar esta estrategia y con ese mismo vamos a mostrar la estrategia 4, que es utilizar algo que se llama regla de 3 simple. Ya vamos a ver este ejercicio. Ya dice que hay que calcular el 15% de 300. Esto ya es cálculo y esto ya es la página 52 y 53. Esto ya es lo que es resumen. Dice 15% de 300 y hay dos estrategias que vamos a usar. La estrategia 1. La estrategia 1 dice, chicos, que nosotros primero transformamos este porcentaje en su definición de fracción, ¿sí? O sea que el 15% lo vamos a transformar en fracción y eso es 15 de 100, ¿sí? Y dice que esto lo vamos a multiplicar
por 300. Eso es lo que dice. Entonces la estrategia en este caso es transformar el porcentaje a su definición de fracción y luego multiplicarlo con el 300. Como estamos multiplicando, voy a multiplicar el 15 por el 300 y lo divido por el 100. Eso es lo que me está diciendo en esta estrategia, ¿sí? Ahora, como ustedes ya manejan fracciones, pueden simplificar y puedo simplemente multiplicar. Pero la estrategia es esa, que yo lo transformo en fracción y resuelvo este ejercicio. En su libro lo que dicen es que multiplico y luego divido por 100, o sea, lo normal. Multiplico de lado. Si yo multiplico de lado, voy a tener 3 por 5, que es 15, una de reserva, 3 por 1, 3 y una 4. Y esos dos ceros yo los conservo, ¿sí? La multiplicación normal. Y 100 por 1, que es 100. Y luego yo esto lo divido. Si yo lo divido, me va a dar 45. Entonces, significa que el 15% de 300 es 45. Esa es la primera estrategia que aparece en su libro. Si yo voy a su libro, dice, estrategia 2, es la 2 de su libro, multiplica el número por el porcentaje solicitado y luego divide por 100. ¿Sí? Yo sé que el 15% es 15 de 100. Entonces el 300 lo multiplico por el 15, que le dio aquí 4.500, y lo divido por el 100, que le dio 45. Esa es la estrategia número 2. Pero hay otra estrategia que es la regla de 3 simple, que a mí me gusta bastante porque la manejan muchas personas, incluso les pueden ayudar en su casa con esta estrategia. La estrategia 4 es la otra que vamos a mostrar, que es hacer una tabla, que es una tabla de regla de 3. ¿Por qué se llama regla de 3? Porque siempre va a tener 3 datos, ¿sí? Por eso se llama regla de 3. Entonces vamos a hacer el mismo pero con regla de 3. Ya, esta es la estrategia 4 de su libro. Estrategia 4. Aquí me equivoqué, lo voy a corregir, es la 2. Ya. ¿Qué dice la estrategia 4? Que hay que hacer una tabla. Y es una tabla que ustedes conocen de sexto básico. ¿Cómo es la tabla? Yo hago una tablita y va a tener 3 valores, ¿sí? En un lado van los números y en otro lado van los porcentajes. Acá vamos a colocar el valor, ¿sí? Acá vamos a colocar el número, es decir, la cantidad, y acá los porcentajes. ¿Qué sabemos? Que hay que calcular el 15% de 300. ¿Qué sé yo primero? Que el total son los 300. El 300 es el total, ¿sí? Porque dice de él. Entonces los 300 representan el 100%. Entonces 300 representa el 100%. Eso me está representando, ¿sí? Y yo quiero calcular el 15, pero no es el 15 de número normal. Es el 15 en porcentaje, entonces va en el lado de los porcentajes, va acá. 15%. Y en este lado, como no lo conozco, coloco un valor desconocido y por lo general los valores desconocidos los representamos con la X. ¿Sí? Ahora, ¿qué se hace? Lo que se hace es multiplicar cruzado en esta tabla. Si yo multiplico cruzado, multiplico el 300 por el 15 y el número que está acompañando a la letra, es el número que va a dividir. Entonces voy a tener esto. El 100 que está multiplicando a lo que no conozco va a ser igual al 300 por el 15. 300 por 15. Entonces, ¿qué debo saber yo? Que voy a hacer esta multiplicación de acá y esto me va a dar 4.500. Y el número 100 que está acompañando a la X al que no conozco, él va a pasar dividiendo, él divide. Entonces, ¿qué debo recordar? Que yo organizo una tablita, multiplico cruzado, pero el que pasa dividiendo siempre es el que va a estar acompañando a la letra, ¿sí? En este caso, este va a acompañar a la letra X y él va a pasar dividiendo. Entonces, el 4.500 va a ser dividido por el 100. Y eso me va a dar 45. Entonces yo voy a usar estas dos estrategias. La número 2, que es la definición de porcentaje, ¿sí? Porque el 15% lo transformé y lo multipliqué y lo encontré. Y la estrategia 4, que es una tabla que se llama regla de 3 simple, que es muy útil para ordenar los datos, especialmente los problemas, pero tiene esta estructura.
Vamos a hacer otros ejemplos, chicos. Ya, chicos, entonces, acá estamos en las estrategias de cálculo. La estrategia 2 es la que acabamos de ver y la estrategia 4. Esas son las que vamos a utilizar por mientras. Ustedes pueden ver las otras estrategias que aparecen, pueden leerla y ver si también les sirve. Por mientras yo estoy mostrando la 2 y la 4. Acá vamos a hacer el ejemplo del 4 que decía calcula el 20% de 40. Sí, lo vamos a hacer con las dos estrategias para ver cómo se hace. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, el 20% de 40, voy a usar las dos estrategias. La estrategia número 2 que me dice que yo transformo este 20% en la definición, ¿sí? Sería 20 partido 100. Esa es mi definición. Y que yo esto lo debo multiplicar por 40. El 40 lo transformo en fracción, sería 40 partido 1, y hago la multiplicación de fracciones normal. Aquí usted ya se maneja en fracciones. Entonces, voy a multiplicar de lado y luego voy a simplificar si lo necesitamos. Si yo multiplico de lado, 20 por 40, sería 2 por 4, 8 y 0,0. Entonces, esto me daría 800. Y esos 800 lo tengo que dividir con 100. Si yo el 800 lo divido con 100, eso me da 8. Entonces quiere decir que el 20% de 40 es el número 8. Eso está significando, y esta es con la estrategia 2. Veamos con la regla de 3 simple, que es una regla que utilizan casi todos, algunos de sus papás, algunos hermanos mayores. La otra estrategia sería completar mi tabla. Hago mi tablita, en un lado van los números y en otro lado van los porcentajes, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que entender? 20% de 40, eso quiere decir que el 40 es el número total, él representa el 100%. Entonces, el número 40 representa al 100%. Ahí está. Me está pidiendo calcular el 20% de él. Entonces, el 20 va en este lado, 20%, y como no tengo idea qué número va acá, una letra. Puede ser cualquiera, generalmente usan la X. Y ahora hacemos el orden. Multiplico cruzado. Sería el X por el 100 y el 40 por el 20. Que debo recordar que este X por este 100 es el que me está indicando que este número que está acompañando a la letra, a la incógnita, es el que va a pasar dividiendo. Ahora yo lo escribo. Sería X por 100 o 100 por X, que no lo conozco, no tengo idea qué número es, y 40 por 20. Igual a 40 por 20. Entonces, termino de resolver esto. 40 por 20, que sería 800, y este 100, que es el que está acompañando a la letra, este 100 que está acompañando a la X, pasaría dividiendo. Él pasa dividiendo. Esto, chicos, no se lo he mencionado, pero es una ecuación. Es algo que hacen en sexto básico, que son ecuaciones con una sola letra. Entonces, X sería igual a 800 dividido 100. Esto, si yo lo calculo, me daría 8. Entonces aquí tengo el otro ejemplo, que significa que el 20% de 40 es 8. Y lo calculé de dos maneras. Lo calculé con la estrategia por definición, ¿sí? Lo transformé y hice la multiplicación, o con la tabla, con esta tabla de la estrategia 4. Otro ejemplo. Por ejemplo, chicos, acá quiero mostrarles un ejemplo con la tabla. Ya les voy a mostrar otro ejemplo con la tabla. Ya, supongamos que voy a tener el siguiente valor. Ya, el valor 12. Supongamos esto. 12 de 40. ¿Sí? Yo quiero saber qué porcentaje. ¿Qué porcentaje es? Entonces me está preguntando qué porcentaje es 12 de 40. Y aquí les voy a mostrar la utilidad de la tabla. ¿Sí? Si yo lo quiero hacer con la estrategia 4, con la de la tabla. Bueno, voy a hacer mi tablita. Voy a colocar en un lado los números y en otro lado los porcentajes. Y debo saber leer esto. Como dice 12 de 40, significa que el 40 es el número completo, es el número total, el que representa el 100%. Entonces el 40 iría acá
y acá iría el 100%. ¿Sí? ¿Y qué ocurre con el 12? El 12 es un número normal, no dice porcentaje, me está preguntando qué porcentaje es. Entonces no va en el lado del porcentaje, va en el lado del número. Va acá, 12. Y lo que yo estoy buscando es qué porcentaje es ese 12. Entonces acá iría con una X. ¿Sí? Y ahora hago lo mismo. Multiplico cruzado, que me fijo que voy a multiplicar esta vez el 40 por X. No siempre el X se multiplica por 100. Eso va a depender de lo que me están preguntando. Y el 12 en este caso por 100. Lo voy a ordenar acá. Voy a tener 40 por X va a ser igual a 12 por 100. 12 por 100. Y ahora yo resuelvo esto. Entonces, 40 por X es igual. 12 por 100 es 1200. Y este 40 que está multiplicando la X al número desconocido es el que va a pasar dividiendo. No siempre paso dividiendo por 100, por eso quería mostrarles esto. Entonces voy a tener 1200 dividido 40. Si yo divido esto, yo lo divido normal, me voy a dar cuenta que esto entra 30 veces. ¿Sí? 1200 dividido 40 es 30. ¿Qué quiere decir eso? Que del número 40, el 12 es el 30%. Eso me está diciendo. El 12 es el 30% de 40. Es el 30% de 40. ¿Sí? Eso me está diciendo, chicos. Ya, chicos, vamos a hacer un pequeño resumen para terminar. Entonces, chicos, nosotros ya vimos lo que era el porcentaje. Entonces, ¿qué tenemos? Que supongamos que tenemos un porcentaje representado con una letra cualquiera, por ejemplo, A%. ¿Qué significa? Significa que son A partes, tantas partes de 100. Eso significa. Y que lo puedo representar como decimal y como fracción. Entonces, supongamos que yo tengo el 50%, que son porcentajes típicos. El 50% también se le dice la mitad. ¿Por qué razón? Si yo tomo el 50% sería 50 de 100, ¿sí? 50 de 100 y eso yo lo puedo simplificar. Yo puedo simplificar esto y si yo lo simplifico me queda un medio. Entonces hay porcentajes también que son más conocidos por ustedes, que son los porcentajes familiares, y tienen que ver con esta relación. El 50% representa un medio. Y también lo puedo colocar en decimal si yo divido el un medio. Si yo lo llevo a decimal, sería 1 dividido 2, y eso es 0,5. ¿Sí? Ahora, este es un porcentaje familiar. ¿Qué otro porcentaje es conocido familiar? El 25%. El 25% también es un porcentaje familiar que yo lo relaciono con la cuarta parte. ¿Por qué? Porque el 25% se puede escribir como 25 de 100. Y eso, si yo lo simplifico, si yo simplifico el 25 con el 100, eso me va a dar un cuarto. Entonces, el 25% es un cuarto. Y este también lo puedo representar en decimal si yo divido el 1 con el 4. Si yo divido el 1 con el 4, 4 en 1 no entra, un 0, una coma y un 0 acá. 4 en 10 son 2 veces. 4 por 2, 8. A 10, 2. 4 en 2 no entra, un 0. 4 por 5, 20. Entonces tengo otro porcentaje familiar que es el 25%, que es 25 de 100, que es un cuarto, o 0,25 en decimal. ¿Qué otro porcentaje es igual, más simple, pero quizás no lo vean tan familiar? Es el 10%. El 10% es la décima parte. ¿Sí? Me está hablando de la décima parte de algo. Si yo lo relaciono con fracción, sería 10 partido 100. Y si yo lo simplifico, si yo simplifico el 10 con el 100, eso es 1 de 10. Entonces me está hablando que de algún valor es la décima parte. Y también lo puedo llevar a decimal. 1 dividido 10. 10 en 1 no entra. Un 0, una coma y un 0 acá. Entra una vez. Entonces hay algunos porcentajes conocidos.
Otro porcentaje también típico es el 75%. Este también es un porcentaje conocido. Y el 75% sería 75 de 100. Y si yo el 75 de 100 lo simplifico, eso me va a dar 3/4. Significa que de un producto el 75% es 3/4 partes. Que eso también puedo traducirlo a dividirlo por 4 y multiplicarlo por 3. ¿Sí? Es 3/4. Y también lo puedo llevar a decimal. El 3 lo divido con el 4. Entonces 4 en 3 no entra. Un 0 y una coma y un 0 acá. 4 por 7 son 28 a 32. Un 0 porque no entra. 4 por 5. Y ahí terminé. Entonces estos porcentajes son los porcentajes más usados. El 50% que es la mitad, el 25% que es la cuarta parte, el 10% que es la décima parte y el 75% que es 3/4. También yo puedo obtener el 75 si yo calculo el 50 y le sumo el 25. También si yo calculo el 50 y el 25 por separado y lo sumo, también obtengo el 75%. Y ahí que otra cosa como resumen, que hicimos algunos cálculos, que hay dos estrategias para que revisen en su libro, que es la estrategia 2 y estrategia 4. Eso, chicos, y hay una tarea que me deben enviar, que es una guía. Es una guía de resumen, es una guía de porcentajes, ¿sí? Es una guía que resume lo que vimos, es decir, transformar de fracción a decimal a porcentaje, hacer las conversiones y calcular porcentajes como se hizo en este video y como está en su libro, usando la estrategia 2 o la estrategia 4 por conveniencia, usted la va a elegir. De eso se trataría. Eso, chicos, espero que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase virtual, que es este miércoles en clase Zoom de 11:30 a 1:30. Ya, chicos, espero que estén muy bien.